sí, así, sí. Queridos sí, pastores, sí. hermanos y hermanas, Sí. tengan ustedes muy buenos días a todos. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Todos quienes estamos aquí ya, vamos a dar inicio al culto unido de esta mañana. Está en medio de nosotros el Ministerio de Alabanza de la Iglesia Villa Victoria Betel. Así que vamos a ponernos en pie, hermanas, y vamos a dar gracias al Señor. Ya está en medio de nosotros también Pastor Romay, Luis Romay, el predicador de este día. Ya está también con su esposa. Así que damos gracias al Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, por acompañarnos muy temprano. Señor, salimos a proclamar que tú no estás muerto, que tú vives, que tú has resucitado, Señor. Oh Dios Santo, eres poderoso y gracias. Queremos adorarte, queremos alabarte, Señor. Bendice al ministerio de alabanza que está aquí adelante, Señor. Bendice a todos los hermanos y hermanas. Hoy queremos tener victoria, Señor. Hoy queremos tener, Señor, bendición en tu palabra, en la alabanza, Señor. Muchas gracias, Padre. Confiamos. De esta manera queremos iniciar en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Levanten la mano los que han confiado en el Señor. Amén. Levanten la mano los que han sido rescatados por el Señor. Levanten la mano los que han sido sanados por el Señor. Hoy es un día para celebrar. Hoy es un día para alabar al Señor. Amén. Y hay razón suficiente para alabarle al Rey de Reyes y Señor de señores. ¿Quién vive? Alábele con sus manos ahí donde está. Si tiene manos, hermano, alábele con sus manos. Alábale, 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 alábale. La palabra de Dios declara: no se turbe vuestro corazón, dice el Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces el Señor que está en lo alto, hermanos, un día le vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Usted se imagina, hermano, verle cara a cara al Señor, tal como era? Te damos gracias, Señor. Hoy vamos a cantar y vamos a alabar a nuestro Señor, porque Él es digno de toda alabanza. Amén, hermanos. A ver, solamente los varones. ¿Quién vive? Cristo. No se ha escuchado nada. El coro nomás aquí se ha escuchado. A ver, las mujeres. ¡A su nombre! ¡Gloria! Aleluya, gloria a Dios. Alábele a su Señor, mi hermano. Estamos camino al cielo, hermanos. Vamos a cantar y alabar al Señor, nuestro Dios. Jesucristo a la morada de mi Padre voy. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. ¿Y dónde están los que se van a gozar delante del Señor? Amén. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Y a su nombre. ¡Gloria! ¿Quién vive? Cristo vive. ¡Adore! Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre voy. Dile fuerte. Voy con mi Jesucristo. ¿A dónde? A la morada
Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo llegue a su presencia, ¿Y dónde están los que van a llegar? con mi Señor yo me gozaré. Todos juntos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos. Corona de oro Listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos. dime quién vive, Cristo vive. dime quién salva, Cristo salva. a su nombre. Alábale, mi hermano. Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre. Voy, cántale fuerte. Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo llegue a su presencia, ¿Cuántos se van a gozar ese día? con mi Señor yo me gozaré. Todos juntos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos juntos nos gozaremos. Corona de oro Listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero, todos nos gozaremos. Todos juntos. Y a su nombre, ¡Gloria! ¿quién vive? ¡Vive! Aleluya, gloria a ti, Señor. Alábale, 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 alábale. Gracias, Señor, por darme vida un día más, Señor, para alabarte, para bendecir tu nombre, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra. Cántale, mi hermano, ahí donde estás. ¿Para qué me diste vida si no es para adorarte, mi Señor? ¿Para qué vine a este mundo si no es para exaltarte y andar en tu luz? ¿Para qué me diste voz si no es para cantarte solo a ti, mi Jesús? Quiero amarte con el corazón y entregarte mi adoración. A pesar de lo que soy, no merezco tu perdón. Sin embargo, tu mirada, a pesar, Señor, a pesar de lo que soy, no merezco tu perdón. Sin embargo, tu mirada has puesto en mí. Yo no quiero nunca alejarme, en tu amor quiero quedarme y adorarte sin parar. Hoy mi vida vengo a entregarte, para ti quiero gastarme hasta la eternidad. Dile fuerte. Yo no quiero nunca alejarme, en tu amor quiero quedarme y adorarte sin parar. Hoy mi vida vengo a entregarte, para ti quiero gastarme hasta la eternidad. ¿Y dónde están los que han prometido seguirle al Señor?
hasta el donde Él nos permita. ¿Y dónde están los que van a alabarle al Señor? Pase lo que pase, venga lo que venga. Tribulación, en medio de la tormenta, Señor, voy a sujetarme de tu mano. Dile ahí donde estás. Quiero amarte con el corazón. Queremos amarte, Señor. Y entregarte mi adoración. Dile fuerte. A pesar de lo que soy, no merezco tu perdón. Sin embargo, tu mirada has puesto en mí. Alégrate, mi hermano. A pesar de lo que soy, no merezco tu perdón. Sin embargo, tu mirada has puesto ¡Cántale en mí. fuerte! Yo no quiero nunca alejarme de tu amor, quiero quedarme y adorarte sin parar. Hoy mi vida vengo a entregarte, para ti quiero gastarme hasta la eternidad. Yo no quiero nunca. Dile ahí donde estás. Yo no quiero, Señor, alejarme de ti. Quiero quedarme y adorarte sin parar. Hoy mi vida. Hoy mi vida vengo a entregarte, para ti quiero gastarme hasta la eternidad. Hasta la eternidad, Señor. Cristo, 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 Cristo vive. Cristo vive. Y hoy es día en el que celebramos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por darnos vida un día más para alabarte, para exaltarte. ¡Aleluya! ¡Hey! 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 Aleluya, gloria a ti, Señor. Alábale con sus manos fuerte ahí donde estás. Alábale con sus manos ahí donde estás. Gloria a ti, Señor. Hoy estamos en medio del pueblo para alabar al Señor. Y la palabra declara donde el pueblo, donde hay alabanza, el Señor está presente. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Parece que no han desayunado, hermanos. Dile al que está a tu lado, ya pues. Dile, más fuerte. Amén. Yo quisiera ir donde están mis hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor, pero antes vamos a bendecir a nuestro hermano que está al lado izquierda, derecha, atrás y adelante. Amén. Bendícele a tu hermano que está ahí, dile Dios te bendiga. Bienvenido, de dónde hayas venido, de qué distrito, Dios te bendiga. Derrame bendiciones ahí donde estás. Tal vez primera vez que le ves a ese hermano, dile qué bien que has venido, Dios te bendiga. Amén, mis hermanos. Distrito Los Andes, Distrito La Paz, Omasuyo, Saroma, Río Abajo, Piacha, Taraco, Zapaqui, todos reunidos para alabar al Señor. Amén. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. aleluya. Toda la gloria y honra sean para ti, Señor. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? ¡Alábale! Todos juntos. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Cántale fuerte. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. En el Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Solamente en Jesús, solamente en Cristo está la salvación. Él es el camino, la verdad y la vida. Alábale, porque solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios te hace feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada.
todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. No hay nadie como Él. Solo Dios hace al hombre feliz. Alégrate, mi hermano. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, mi hermano. Solo Él puede alegrarte. Alégrate, mi hermano. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Dile fuerte. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. Vamos orando. Vamos orando hasta que baje el poder de El Dios. poder del Vamos Espíritu orando Santo. hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Fuerte. Poder, poder, poder yo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo. ¿Y dónde están los que tienen el poder del Espíritu Santo en su vida? Amén. Alábale fuerte. Gloria a ti, Señor. Cristo. ¡Vive! Cristo. ¡Vive! Cristo. ¡Vive! Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dios. Yo siento el fuego que me está quemando, que el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento el fuego que me está quemando, que el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Hermanos, vamos a pedir El fuego de Dios. Hermanos, vamos a pedir el fuego de Dile Dios. fuerte. Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Yo siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Dile fuego. Fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. Fuego, fuego, fuego del cielo queremos. El fuego del Espíritu Santo en medio de la congregación. ¡Alábale! Alábale, alábale. Dice que un corazón alegre hermosea el rostro, hermanos. Ahora véale a su hermano que está al lado. ¿Cómo está? ¿Con un corazón alegre o triste? Si está hermoso, está bien contento, es que hay corazón alegre. ¿Cuántos están alegres? Debería estar alegre, hermano, porque el Señor nos ha rescatado. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando al Señor. Amén. A su nombre. Gloria. Gracias, Señor. ¿Y dónde están los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Cristo. Vive, Cristo. vive. Los hijos de Sión se gozan en su Rey, alaban su nombre con danza, con panderos y arpas, cantan alabanzas a Él. Los hijos de Sión se gozan, gózate mi hermano, alaban su nombre con danza, con panderos y arpas, cantan alabanzas
gracias a Él. Dile fuerte. Aleluya, 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 amén. Aleluya, 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 amén. Está aquí, Está aquí, está aquí, está aquí. nos gozamos porque Dios está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, nuestro Dios está aquí. Dile fuerte, yo ya vencí, yo ya vencí, Yo ya vencí, yo ya vencí, yo ya vencí. al pecado y al mundo ya vencí. Yo ya vencí, yo ya vencí, al pecado y al mundo ya vencí. No me quedaré, No me quedaré, no me quedaré, no me quedaré. por Bolivia su palabra llevaré. No me quedaré, no me quedaré, por Bolivia su palabra llevaré. Y a su nombre, Aleluya. Cristo, Vive, Cristo. vive. ¿Cuántos tienen un amigo llamado Jesús? Amén. Vamos a declararlo con nuestra boca. Todos juntos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Dile fuerte. Que me ama, que me ama, que me ama, sí, con tierno amor. Decláralo, mi hermano. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes, dile a tu lado, tú tienes un amigo que te ama, te ama. Tú tienes un amigo, mi hermano, que te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. Que te ama, que te ama, que te ama, sí, con tierno amor. Créelo, mi hermano, Él te ama. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Todos tenemos un amigo que nos ama. Todos juntos. Él nos ama. Dile fuerte. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí, con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Dile ahí donde estás. Que nos ama, que nos ama, que nos ama, sí, con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Yo le alabo de corazón, Yo le alabo con mi voz, yo le alabo de corazón. yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sigue alabando que la victoria es tuya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Sigue alabando que la victoria es tuya. ¿Y dónde están los más que vencedores? Amén. Cristo. Vive,
Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. cuando Cristo venga en gloria, Yo no me quiero quedar. seremos levantados Con poder, seremos levantados con poder, seremos levantados con poder. para la nueva Jerusalén. A que tú te vas, Yo también, a que tú te vas, yo también, a que tú te vas yo también. para la nueva Jerusalén. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Yo no me quedo, me voy con él. Vamos a alabar al Señor. Con banderos y arpas, Vamos a alabar a Jesús. con banderos y arpas. En la tierra se canta, En el cielo se oye, en la tierra se canta. en el cielo se oye. Así, así, todos juntos. Sí, se alaba a Dios. Así, 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 todos juntos. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Así se alaba a Dios. Y dame una mano, hermano, y dame una mano, hermana, y dame una mano, hermano. Así se alaba a Dios. Y dame un abrazo, hermano, y dame un abrazo, hermana, y dame un abrazo, hermano. Así se alaba a Dios. Sacudan los pies todos, sacudan los pies todos, sacudan los pies todos. Así se alaba a Dios. Y dando una vuelta a todos, y dando una vuelta a todos, y dando una vuelta a todos. Así se alaba a Dios. Todos saltando y brincando, todos saltando y brincando todos. Así se alaba a Dios. Saltando y brincando todos, saltando y brincando todos, saltando y brincando todos. Así se alaba a Dios. ¡Hey! Jesús. Alábale, alábale. Cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya, alábale, alábale con tus manos. Aleluya, el Salmo 136 nos recuerda y dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno. Siempre su misericordia. Ese pescado ahí. Ustedes van a repetir, todo el pueblo también, porque para siempre es su Misericordia. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Amén. Si no, no estuviéramos acá, no estuviéramos en este lugar. ¿Dónde están los que han sido sanados por el Señor Jesús? Amén. ¿Dónde están los que han cambiado su tristeza en su lamento en gozo? Amén, hermanos. Ahora sí, todos juntos, alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de señores. Porque para siempre es su misericordia. Alábale con tus manos. Alábale con sus manos, mi hermano. Oh, 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 oh. Porque Jehová es bueno y misericordioso. Hay salvación. Hay salvación en el Señor. Hay salvación. No
Dile fuerte. Hoy levanto el nombre de Jehová. No me avergüenzo del evangelio, que ha sido gran poder y libertad en la verdad que se sabe. Dile fuerte. Hoy levanto el nombre de Jehová. Hoy me encuentro en coros, porque es lo que siento. Hay salvación. ¿Dónde? En mi corazón. Hoy levanto mis pies, no me cansaré. Hay salvación en mi corazón. Porque el Señor te ha salvado, mi hermano, de la ira de Dios. Hay salvación. Hey, 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 hey. Dile fuerte. Hay salvación. Y a su nombre. Alábale, alábale. Hey, hey, hey. Aleluya. Hey, hey, hey. Alégrate, mi hermano, alégrate. Grita, canta, danza alegremente en su Danza delante del presencia. Señor. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre. Él es el Rey. Él es el Rey de Reyes. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Vive, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive para siempre. Él es el Rey. ¡Hey! Hey, 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 hey. ¡Aleluya! Alábale, alábale. ¡Hey! 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 Gózate delante del Señor. ¿Y dónde están los que están alegres? Amén. ¿Dónde están los que tienen gozo? Todos con las manos arriba, vamos a decir. Hey, 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 hey. Gracias, Señor. Alábale, mi hermano. Cántale, cántale, mi hermano. Yo estoy contento porque ya tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Esta alegría Que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de este mundo. Estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy. yo tengo Gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. tengo Gozo, tengo alegría, tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. ¿Y dónde están los que están camino al cielo? Amén. A su nombre. Todos con las manos arriba. Amén. Con las manos. Todos juntos. Aleluya, gloria. Aleluya, Señor. oh, alabanzas al Rey. Aleluya, gloria a ti, Señor. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. ¿A quién alabamos? Cristo, ¿A quién exaltamos? a Cristo. Toda gloria y honra sean para Él, hermanos. Amén. Gloria a ti, Señor. Ahí donde está, le voy a pedir que usted ahí donde está cierre sus ojos. Porque estamos agradecidos, amén, hermanos, por un día más que nos da el Señor. ¿Cuántos estarán pasando por tribulaciones en este momento? Enfermedad, tal vez angustia. Pero en esta mañana quiero animarte, mi hermano. En esta mañana quiero animarte.
Hay que perseveres en este camino. A que creas en el Señor Jesús. Ahí donde estás, tú no estás aquí por casualidad. Te quiero recordar que tú estás aquí porque el Señor te trajo. Porque el Señor es bueno, mis hermanos. Gracias, Señor. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Ahí donde estás, mi hermano, cierra tus ojos y adórale al Señor. Hay una alabanza que vamos a cantar delante de Él. Él es el digno de toda gloria y de todo honor. Juri
oh Señor, en tu senda. Dile ahí donde estás. Y contigo feliz hasta el fin seguiré. Dile fuerte, guíame. Guíame, oh Señor, en tu senda de luz y contigo feliz hasta el fin seguiré. ¿Y dónde están los que dicen hasta el final, Señor? Amén. Amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Si aún todavía tienes fuerzas, levanta tus dos manos ahí donde estás. Si aún tienes todavía fuerzas, aún todavía el Señor te da fuerzas. Pero todos, hermanos, todos, levanten sus manos. A ver, ¿dónde están los que están agradecidos delante del Señor? Amén. ¿Cuántos hoy día han amanecido sanos? Amén. Alábale ahí donde estás con tus manos ahí arriba y dele gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Porque el Señor Reina, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso, reina. amén. Alábale fuerte con tus manos. Alábale, 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 alábale. Como ya estamos más en el Coliseo, nuevamente bendice a tu hermano que está al lado. Tal vez no le has saludado. Dile, Dios te bendiga. Dale un abrazo, si puedes, dale un apretón de manos, tal vez primera vez, atrás también, adelante. Bendice a tu hermano que está a tu lado, a tu prójimo. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa en esta mañana. Y con el permiso de las autoridades de la Iglesia Evangélica Boliviana Santidad, en esta junta de Pascua, vamos a pasar con la presentación de los números especiales que tenemos hoy. Así que vamos a estar invitando, por supuesto, al Colegio Libertad. Como ustedes saben, mis hermanos, el Colegio Libertad es el reflejo de la obra que tiene la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad para la comunidad. Y es así que en esta comunidad, en esta zona, el Colegio Libertad, por supuesto, es la luz, es la sal en medio de las tinieblas. Así que vamos a invitar al encargado del Colegio Libertad para que pueda hacer presencia en esta mañana, en este número especial. Luego estaremos teniendo también, hermanos, otras presentaciones. Así que vamos a estar a la expectativa. Podemos dar un aplauso al Colegio Libertad, hermanos. Bien, con la venia de nuestro Señor Jesucristo, la paz de Dios, nos saludamos con cada uno de ustedes y en especial a nuestras autoridades de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad y a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy nos acompañan. Como director académico del Centro Tecnológico Cristiano Libertad, vamos a hacer un par de presentaciones con el nivel primario, sabiendo que la unidad educativa cuenta desde el nivel parvulario. Tenemos el nivel inicial, ahora están el nivel primario de cuarto para sexto de primaria y también hará su presentación el nivel secundario. Muchas gracias, hermanos, es nuestro colegio, siéntanse muy identificados con esta institución educativa. Ahora vamos a aprovechar, vamos a optimizar bien el tiempo y voy a dar parte al profesor del área. Adelante, profesor.
Querida familia del Señor, ese es el objetivo del colegio, plantar la semilla, que estos niños un día alaben al Señor. Pueden recibir educación en una educación fiscal privada, pero el colegio cristiano Libertad siempre va a inculcar la palabra del Señor. Hoy serán niños, mañana van a ser jóvenes y serán adultos y ancianos. Pero que se vayan con la palabra de Dios. La palabra les guiará, la palabra les formará. Así es que, hermano, siéntate feliz. Igual a los adolescentes, de la misma manera, es una labor que no es nada fácil, pero con la guía del Señor, a diario, con las devocionales, con las oraciones, con los cultos que tenemos mensualmente, estamos inculcando la palabra de Dios. Muchas gracias, querida familia del Señor. Sigamos apostando, sigamos confiando en nuestro Colegio Libertad. Muchas gracias, pastor. Vamos a dar un fuerte aplauso nuevamente al Colegio Libertad, siempre animándoles a que puedan seguir adelante, tanto al plantel administrativo, tanto al plantel docente que dirigen el Colegio Libertad. ¿Tenemos más del Colegio Libertad? Bien, tenemos más todavía del Colegio Libertad. ¿Cuántos queremos escuchar a los niños, amén? Que son el futuro, ciertamente, de este país. Así que, mis hermanos, seguidamente vamos a también invitar a los siguientes que estarán participando. Por favor, vamos a pedir al Seminario Teológico San Pablo que ya esté listo para poder realizar la presentación en este día con un número especial. Amén. También vamos a tener una presentación de misioneros, así que estas 3 presentaciones especiales para este día tan precioso que el Señor nos permite vivir y estar acá en la punta de Pascua 2026, porque la gran comisión, creo que les he pescado en curva. La gran comisión, Distrito Tiahuanaco, la gran comisión, ahí está el Distrito Tiahuanaco, no está, dice, pero todos estamos por todo lado como una sola familia, mis hermanos. Si estamos listos,
salvación, aleluya. Cristo me salvó, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por su gran amor por mí. Ya salvado soy, aleluya. Gracias, mi Señor, por su gran amor por mí. Ahora ya salvado soy, aleluya, aleluya. Bien, hermanos, hermanas, ¿me escuchan? Vamos a interpretar una alabanza más, pero quisiera... En esta mañana quisiera que con ustedes cantemos, amén. De repente usted puede buscar el himnario Cala, hermanos, número 159, y estos, yo siempre les voy a decir, mis niños van a cantar en Aymara. ¿Podemos alabar en Aymara? Amén. Número 159, y alabemos al Señor en esta mañana.
Muchas gracias. Muchas bendiciones, hermanos, que Dios los bendiga. Como decíamos, animamos a todo el plantel docente, administrativo a seguir adelante con la enseñanza y perseverando siempre para que estos niños puedan recibir también la palabra y un día, como decía el pastor, esa semilla pueda dar fruto en esta comunidad y por qué no decirlo en Bolivia. A mí, mis hermanos, voy a invitar ahora a quienes también parte de la Iglesia Evangélica Boliviana Santidad, el Seminario Teológico San Pablo. Está presente también, hermanos, este día, amén. El Seminario Teológico San Pablo, quien va formando año tras año a los siervos ministros del Señor con la palabra poderosa. Vamos a invitar entonces a quien está encargado en esta mañana. Estimados pastores del Directorio Nacional, pastores, hermanos, muy buenos días. De parte del Seminario Teológico San Pablo, queremos hacer la invitación también a toda la iglesia a ser parte de la familia. Ya el seminario está con 54 años de vida en este año y estamos entrando a una nueva etapa de especialización. Queremos contarles, queridos hermanos pastores, que el seminario ahora está especializando a sus estudiantes en 3 áreas. Los que tienen el llamado para el ministerio pastoral se están especializando en esas áreas. Los que tienen el llamado para ser maestros, tanto en sus iglesias como también maestros en el Seminario Teológico San Pablo, igual van a salir con esa especialidad. También vamos a tener la especialidad de misiones, así que mis queridos hermanos están invitados a ser parte del Seminario Teológico San Pablo. Tenemos diferentes centros, nuestro primer centro en Villa Victoria, tenemos nuestro centro en 12 de octubre en la Iglesia El Redentor, tenemos nuestro centro acá en la Iglesia Filadelfia Villa Tunari y también nuestro centro en Tiwanaku y en Viacha y también en Norte Potosí. Así que aquí estamos con el coro del Seminario San Pablo. Dios los bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos. Resonan
Amén. Gloria a Dios. Bien, aquí adelante estamos viendo un grupo de jóvenes también. ¿Quiénes son? Estudiantes de ECAM, una escuela que está capacitando a la cabeza del pastor Luis Romay, su esposa. Estos jóvenes y señoritas se están capacitando para llevar la palabra del Señor hacia otras naciones. ¿Cuántos dicen amén? Ellos están ahora en Villa Victoria, van a estar hasta medio año capacitándose, luego se van a ir a otro lugar también. De esta manera ellos se están capacitando. Nuestra lema es: la gran comisión es nuestra misión. Ellos son los que se están capacitando, se están preparando. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos amén? A su nombre. Vamos a escuchar la presentación a cargo de la esposa del pastor Romay. Así que adelante. Buenos días, hermanos, les saludamos con la paz de Dios. En esta mañana queremos compartir con ustedes algo. Dios, su amor de Dios no lo limita ni fronteras, ni culturas, ni idiomas. El amor de Dios es para toda la humanidad. Y lo más lindo es que escogió a la iglesia para llevar su palabra y para que todas las naciones entiendan de que Él es nuestro Salvador. En esta mañana quiero leerles un pasaje en Apocalipsis, porque ese es el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer con todo el mundo. Dice en Apocalipsis 7, capítulo 9: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, a la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. En esta mañana vamos a alabar a Dios en distintos idiomas, porque creemos que hay un Dios que ama todas las culturas, todos los idiomas y todos los pueblos. Y la iglesia va a estar presente en ese gran día, en presencia de nuestro gran Salvador. Aymaras. Quechuas. Dios
diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y solo Dios es nuestra fuerza, ¿sí? Nuestra fuerza para seguir adelante, nuestra fuerza para servir al Señor y predicar su palabra. Amén. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Tú me guías por sendas de justicia, me enseñas la verdad. Tú me haces valor para la lucha, sin miedo avanzaré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Ilumina las sombras de mi vida, al mundo das la luz. Aunque pase por valles de tinieblas, yo nunca temeré. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Yo confío en el destino de mi vida, al Dios de mi salud. A los pobres enseñas el camino, su escudo eres tú. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es la fuerza de su pueblo, su gran libertador. Tú le haces vivir en la confianza, seguro en su poder. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Quizás nosotros no podemos ir, pero ellos están dispuestos a ir, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Quizás nosotros no podemos orar. Quizás no podemos dar. Si no oramos, podemos dar. Ellos van a necesitar, van a viajar, no solamente en Bolivia, sino van a salir afuera. Entonces, tres cosas tenemos que hacer. Podemos ir, quizás no, ellos están dispuestos. Si no vamos a poder ir, podemos dar. Y si no damos, podemos orar. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en esta mañana, vamos a alimentarnos también de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Va a sacar la Biblia, hermanos. Usted, hermano. Ayer hemos tenido la presencia de un misionero, Pastor Nahuel Vaquero. Nos ha compartido la palabra. Tenemos que salir de aquí, hermanos, con un corazón misionero. ¿Cuántos dicen amén? Con un corazón misionero de ir, hermanos. Esta mañana yo vi, hermanos, a Villa Victoria con bandera de Chuquisaca. ¡Qué bien, hermanos! Nos falta, hermano, Tarija,
Tenemos que, hermanos, ir, hermano. Todos juntos nos tenemos que unir. Y esta mañana nos va a compartir también la palabra nuestro pastor Luis Romay, director de ICAM. Pastor Luis, compártanos la palabra, que aquí estamos para escuchar, para atender, para recibir, para llevar en nuestro corazón, guardarlo en nuestro corazón. Bienvenido, pastor. Amén. Bienvenido. Levantamos las manos en señal de bienvenida al pastor Romay. Amén. Adelante, pastor. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Paz de Dios. Estamos profundamente agradecidos a Dios por la gentileza de nuestros hermanos, Pastor Basilio, Pastor César, Pastor Milton, Pastor Romualdo, a tantos otros que conocemos y que siempre es el corazón abierto para recibirnos. Y gracias, ya estamos un mes en Villa Victoria, nos queda todavía un mes para estar allá, juntamente con estos jóvenes, esos ambientes que son tan útiles para nosotros. Muchísimas gracias, hermanos. Todavía un mes tenemos, van a venir 4 profesores a compartir la palabra. Esta semana vamos a estar hablando sobre la misión integral. La próxima semana estaremos hablando la adquisición de una segunda lengua. La otra semana estaremos hablando la misión de Dios en Hechos de los Apóstoles. Y la última semana estaremos hablando también algo de teología en el Antiguo Testamento, pero en perspectiva de misión. Son profesores que están preparados para llegar acá y impartirnos, están preparando sus corazones. Hermanos, si hay alguna persona que dispone de una semana o 2 semanas o todo el mes, que tiene la disposición de quedarse con nosotros, las puertas están abiertas. Solamente allí no hay catrecitos, sí, hay solamente el piso, pero estamos felices. Como los veo, los chicos tan gorditos, tan bien tratados, ¿verdad? Y están bien tratados, hermanos, porque también recibimos la bondad de Dios a través de ustedes, a través de nuestros hermanos. Muchísimas gracias por el azúcar, por el arrocito, por el fideo, por el aceite que nos llega. Muchas gracias, hermanos. Así, y comentarles que cualquier persona que quiera venir acá con nosotros no va a recibir, no le vamos a pedir ningún tipo de dinero, por favor, solo su disposición de su corazón, porque donde comemos 3, comemos 4, pues no hay problema, se le aumenta un poco de agua nomás, ¿verdad? Pero bienvenidos, hermano, a quien quiera disponer su tiempo, pero íntegro. Comenzamos en la mañana y terminamos en la noche las clases, porque son cursos intensivos. Bien, quisiera rogarles ponernos de pie, por favor, un par de minutos para orar al Señor. Amén. Oremos a Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor, a ti. Esta mañana estamos aquí, Padre, festivos, con el corazón lleno de gratitud, Padre, porque hoy se recuerda el día de la resurrección, el día que tú, Señor, has puesto en este mundo el cumplimiento de aquella promesa que lo has dado, Señor, desde el principio, cuando Adán y Eva salieron de allá. Gracias, Padre. Hoy estamos reunidos y te rogamos que nos guíes. Te rogamos que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, Señor. Por favor, Padre, queremos salir de este lugar, como dice el pastor Basilio, con tu palabra en nuestros corazones, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor, y vamos a leer el texto de la Escritura que está en San Juan, capítulo 20. Es un texto que habla justamente sobre la resurrección del Señor. Comienza el texto hablando sobre el primer día de la semana y sigue la secuencia, la presencia de una mujer llamada María, está allá. Y es muy interesante porque aquí el texto mismo pone en evidencia
la forma en que coloca en su corazón Dios a las mujeres. Las dignifica. Y no solamente las dignifica, sino también las comisiona. Las establece como lumbreras, como instrumentos para su labor misionera, para su tarea, como siervas del Señor. Qué lindo, hermanos. Pero continúa, esta mujer llama a los otros, Pedro y Juan van corriendo, observan y luego vuelven. ¿Quién se queda? Otra vez es la mujer, María, llorando allí en el lugar mismo. Pero su permanencia en ese lugar permite, el texto nos muestra la presencia de ángeles, un movimiento cosmológico, un movimiento de lo arriba, ahora comunicándose con ella, y la mismísima presencia de Jesús con ella. De esa manera comienza este texto. Finalmente, vamos a leer el versículo 19 al 21, porque allí encontramos a estos hombres en un lugar. ¿Qué dice el texto? Leamos, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 19. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puestos en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Amén. Tomen asiento los que están de pie. Gracias. Aquí encontramos la narración, algo tan precioso, en un contexto de ahora, la marcha, esta alegría, todo el mundo. En todo el mundo se está desarrollando desde muy temprano las actividades, dando honor a Dios por esta acción histórica, la resurrección. Pero la resurrección no es solo un día para recordar que Cristo vive. Es el día en que Dios confirma su amor por el mundo y toma la iniciativa de pagar el precio y cubrir nuestra vergüenza, hermanos. Es algo precioso. Es algo que nos muestra a través de la historia que esa tumba en Jerusalén está vacía. Cristo vive, amén. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Antes no teníamos la corona, no estábamos vestidos como hoy, como nos ve Dios. Hoy nuestra condición, nuestra realidad por el Cristo resucitado es diferente. Y para todo cristiano, hermanos, para todo creyente que acá estamos reunidos y en todas partes, esta realidad define nuestra existencia y nuestra misión. Nuestra realidad la define. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos llamó? ¿Por qué nos limpió? ¿Por qué nos puso en el trono de su Hijo el Padre? ¿Y para qué? Todo esto está definido en la palabra, pero comienza con la resurrección. Por ello este texto que estamos leyendo, nos lleva a una pregunta de urgencia. El tema que hoy me correspondería es: el mundo necesita del amor de Dios. ¿Quién irá? Y esa es la pregunta. ¿Quién irá? A un mundo herido, confundido, perdido, y que necesita del amor de Dios. No de religión, no de filosofías, no de moralidad. Necesita de Dios. ¿Quién llevará este mensaje? A través de este texto vamos a encontrar tres verdades profundas de la resurrección para responder a esta pregunta: ¿quién irá? La primera verdad que encontramos en este pasaje es en el primer versículo que leímos, versículo 19, que dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana,
estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. La primera verdad de la resurrección es que nos trae paz, hermanos. Paz no es una paz. Esta expresión de paz a vosotros no es un simple saludo, es una declaración profunda que revela el corazón del evangelio. No es una paz diplomática, es una paz que sale de la boca de Dios mismo, porque Jesús ya no es aquel que tiene hambre, aquel que tiene sed, aquel que tiene impedimento, ya no, hermano, sino aquel Cristo que ha recuperado, porque en realidad Él no ha resucitado como Lázaro, no ha resucitado como un hombre mortal. Él ha sido glorificado, Él ha vuelto otra vez a su estado normal, ha retornado a su gloria, y desde esa gloria, desde esa presencia única, dice a su pueblo: paz a vosotros. Esta es la conclusión. La paz que está diciéndonos es esa paz que viene con la reconciliación. Cuando Adán y Eva estaban saliendo de allá sin esperanza, y Dios les promete algo tan precioso. Compartía con los pastores el día viernes de qué manera Él muestra su amor. No los deja saliendo del paraíso desnudos y con vergüenza. Dice la palabra que los cubre con piel. Y esa es una muestra, la promesa de Dios, que no nos abandona. Pero tuvo que matar a un inocente para cubrir nuestra vergüenza y sacarnos para adelante. Y hoy dice: paz a vosotros. Una paz de Dios. Ya nunca más estaremos alejados de Él. Una paz interior. Estamos regenerados en Él. Somos hijos suyos. Una paz relacional, unos con otros y con Él. Hoy puedo decirle: papá Dios. ¿Sabe, mi hermano? Es la maravilla. Cuando conocí al Señor aquí en la Pérez Velasco, en los años 87, entre 88, llegando a 88, caminando por una calle ahí en el reloj, los antiguos, creo que ahora no hay reloj, pero que somos mayores sabemos que ahí hubo un reloj en la Pérez Velasco, no sé si ahora hay todavía, pero ahí, y un hombre en la calle estaba predicando la palabra, y yo sin esperanza, caminando por allá, pero me llegó esta paz. Me puso corona y estaba ahí de rodillas en plena calle, orándole y dándole gracias a Dios. Tu experiencia, si empezamos a escuchar aquí las experiencias, estoy seguro que todos solamente tuviéramos gratitud de lo que Él hizo con nosotros. Amén. Y eso es. Pero los discípulos en este contexto, hermanos, ¿qué estaba pasando con ellos? Habían vivido 3 años, lo habían visto morir, pero ellos estaban encerrados, llenos de miedo y culpa, porque habían huido, habían fallado y ahora temían por sus vidas. Y en eso los discípulos, en ese contexto, Jesús aparece, estando las puertas cerradas, hermano, aparece adentro, no los reprende, les ofrece paz. Es que esa paz que Dios nos da entra a contextos, hermano, sin importar las circunstancias, sin importar de dónde estemos ni en qué condición estemos. Esa paz siempre va a estar a disposición de todo aquel que quiera agarrarse de esa paz y vivir realmente como debe ser. Dios no es un Dios comerciante, hermanos. Nosotros no le buscamos por lo que Él tiene. Hoy en día encontramos iglesias que están buscando eso. Doy 20 y voy a recibir 200. Más le buscamos por lo que tiene y no por lo que es. Pero aquí Él nos ofrece paz. Por eso encontramos ahí a Pedro diciendo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No tengo a Jesús, porque Él da paz. Hace saltar de alegría, adorar a Dios, encontrarse con una nueva identidad delante del Señor. Dice la palabra en San Juan 14, 27: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se preocupe vuestro corazón.
Esa es la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, hermanos, pero que llega a nuestro corazón, y de ahí la gran comisión es nuestra misión. Ay, pero tengo tantas cosas que hacer, o no puedo, o este pastor me va a pedir plata, va a pedir mi tiempo. Estamos con temores, y eso los mantiene sin servir. Eso los mantiene sin evangelizar, sin avanzar, y con temor espiritual. La paz del Cristo resucitado no es para escondernos, hermanos, es para impulsarnos y llevar su palabra a nuestro vecino, más allá, hasta lo infinito allá, hasta lo último de la tierra. Amén. Así es. Esto es muy importante. El texto de hoy nos muestra esta primera verdad, que la resurrección no es solo un evento para celebrar, sino es una realidad que transforma vidas para involucrarnos en su proyecto de Dios. La segunda verdad de la resurrección aquí confirma el poder de la redención. Veamos el texto, versículo 20. Dice: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué preciosa palabra. Les mostró las manos y el costado. ¿Qué había en esas manos y en ese costado, hermanos? Había heridas. Había heridas que la resurrección, el Dios perfecto que hoy traspasaba puertas, paredes, nunca más tendría hambre. Él dice: ahora toda la autoridad me ha sido dada, por tanto vayan y lleven. Yo soy el Rey de Reyes, aquel que podía nacer y resucitar sin ningún tipo de heridas, pero ahí estaba su herida, en su mano y en su costado. Es que esto es muy profundo, hermanos. La cruz no fue un accidente. La cruz no fue simplemente fortuito, que a alguien se le ocurrió. Estaba escrito en la palabra de Dios. Las profecías lo confirman. En el capítulo, en Salmo capítulo 22, encontramos allí evidencias claras de lo que le iba a suceder. Y tantos otros capítulos. Isaías también. Entonces no fue un accidente, fue el centro del plan de Dios. La resurrección, hermanos, no elimina la cruz, la valida. Las heridas dicen: el precio fue pagado. El precio fue pagado. La victoria que vivimos nosotros es real. Y esta verdad nos enseña que nuestra fe no está basada, hermanos, en emociones, en tradiciones o filosofías. Está sostenido en un hecho histórico. Cristo murió y resucitó. Y hoy lo celebramos. Hoy lo celebramos con todo el corazón, hermanos, porque Él resucitó y Él ahora vive en nosotros. Esa es esta verdad tan profunda que nos habla. En Isaías nos dice en el 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Entonces el mensaje de la iglesia es claro. No predicamos moral, no predicamos religión, predicamos un Cristo crucificado y resucitado. Siempre. Entonces, mis hermanos, no hay misión sin mensaje. Y el mensaje de la cruz y la resurrección es la que tenemos que llevar. La cruz y la resurrección es algo fundamental, porque en esa cruz dijo Jesús: consumado es. Una palabra tan profunda que implica haber terminado aquello que estaba desde la promesa en el corazón de Dios en el Génesis, hasta llegar a esa cruz. Consumado es. Se ha terminado la obra perfecta. Y la resurrección tiene que ver con la comisión. Comisiona. Entonces, esta tercera verdad
Y con esto vamos a concluir, hermanos. Es una verdad de la resurrección que nos envía con propósito. ¿Qué dice el texto? Versículo 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La resurrección tiene que ver con un envío con propósito, hermano. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está el clímax de todo este contexto, hermanos. Jesús no solo consuela, no solo sana, no solo perdona, sino también comisiona. La gran comisión es nuestra misión. Hablemos en una sola, 2, 3. La gran comisión. Eso es lo que dice. ¿Qué significa el cómo? Aquí la palabra dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Significa mismo modelo, mismo carácter, mismo propósito que Jesús. Como el Padre me envió, así yo os envío. La iglesia no tiene que inventarse proyectos, hermanos. Ya hay un proyecto de vida que el mismo Padre ha establecido aquí en su palabra. Y Él nos manda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. A nuestra iglesia, hermanos. A todo aquel que ha resucitado. Ese ¿Cómo fue enviado Jesús? En humildad, Filipenses 2. En obediencia, Juan 6. En amor sacrificial, Juan 3:16. En dependencia del Padre, 5:19, San Juan. Y muchos otros textos más. Ese es el modelo que nos da la palabra. Así como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Así somos enviados nosotros, hermano. Ir es solo, algunos piensan, ir es solo para misioneros. Evangelizar es opcional, pero Jesús dice: todos somos enviados. No todos cruzan fronteras, obviamente, pero todos somos enviados. Pastor Basilio decía hace rato: podemos orar, podemos dar, podemos enviar, podemos ir. Y todas las cosas tenemos que hacerlas porque aquí hay distintos dones que el Señor ha puesto. ¿Para qué? Para que desde acá salgan y se cumpla el gran mandamiento, la gran comisión. ¿Qué es comisión? Esa antecede al verbo misión. Que somos parte ahora del corazón de Dios. Me cuesta a mí decir esta palabra cooperadores, porque no somos cooperadores, somos más bien dulos. Somos enviados, somos esclavos, somos siervos y somos hijos. Esto, hermanos, somos nosotros. No todos cruzamos fronteras, pero la iglesia cruza fronteras, enviando. Y muchos de nosotros dando en fe. ¿Para qué? Para que esa palabra que Elizabeth ha leído, que estemos delante del gran trono de toda etnia, de toda raza, de toda tribu, blanquitos, morenitos, chinitos, amarillos, negritos, de todos en ese gran trono blanco, adorándole al Cordero, porque solo Él es digno. Eso va a suceder, hermanos. Estaremos con Él pronto. Hoy es el tiempo de despojarte de aquellas cosas que te impiden servirle. Hoy es tiempo de deshacerte de aquello que no te está permitiendo tener una buena relación con el Señor. La gran comisión es palabra de Dios que dice: vaya, no está yendo solo, va en mi poder, en mi autoridad. La resurrección, mis queridos hermanos, convierte de discípulos a enviados e iglesias en movimiento. Quiero concluir esta verdad mencionando que la evidencia de que has encontrado al Cristo resucitado
es que ya no vive solo para ti. Si has encontrado a ese Cristo resucitado, ya no estás pensando solamente en ti. Ya no estás pensando solamente en tu familia. Ni siquiera solamente en tu denominación o en tu iglesia, sino estás pensando con los ojos de Dios. De que hay misioneros allá, en este mismo instante, hoy domingo, hermanos, en los países islámicos, hoy asesinaron a más de 300 personas por adorar a Dios en el día de la resurrección. Fueron a marchar, fueron a un tiempo de regocijo. Entraron hombres con armas y dispararon a tabla rasa. Hoy están en la presencia del Señor. Pero ahí hay misioneros que no los conozco, pero no me importa si no los conozco. Solo involucrarnos en esa tarea. ¿Saben? Nosotros capacitamos. Estos jóvenes van a ir, pero también dan. Y ¿sabe? Dan 10 bolivianos mensuales. Y no es para nuestra comida, es para dar esos 10. Se reúne poco a poco 10. No solo ellos, los otros que también estaban, pero se reúne cada 6 meses. Se procura enviar a algún misionero que está en el campo y que ni lo conozco, ni lo conocen ellos, pero son siervos del Altísimo que están llevando su palabra a esos lugares. ¿Acaso como iglesia no podemos nosotros hablar en fe también, hermanos? Tenemos la urgencia. Nuestra Bolivia necesita de Dios. Necesita escuchar al Cristo resucitado y que ellos sean levantados. Nuestra Bolivia ya no es, hermano, ahora un campo de misión solamente, sino también es una fuerza misionera. Es una fuerza que ahora tenemos que prepararnos delante del resucitado y decirle: heme aquí, Señor. ¿Para qué estoy acá, Señor? Hermanos, es tiempo. No, la misión corresponde a todos nosotros hoy. Jesús hoy sigue entrando donde hay miedo, donde hay encierro, donde hay pasividad, y sigue diciéndonos: pasa a vosotros. Te pido que pienses y te preguntes: ¿estoy viviendo encerrado o enviado? ¿He recibido su paz o sigo dominado por el temor? ¿Estoy proclamando la resurrección o solo la estoy celebrando? Piensa. El Señor quiere entrar a tu corazón como un guerrero, deshacer tus miedos. Estos hombres que estaban encerrados ahí, cuando lo vieron, dice la palabra, se regocijaron en gran manera. Y sabe, la historia nos cuenta que ellos salieron y murieron por causa de Él. Pero antes de morir proclamaron, escapando, no importa cómo sea, pero no lo negaron más. Porque el Cristo, cuando renueva y deshace todo lo que somos y nos pone como hombres nuevos, nos hace proclamar su palabra para siempre, hermanos. Quiero concluir diciendo: Cristo vive. El amor de Dios está disponible, pero el mundo sigue esperando. Quiero repetirte esto: Cristo vive. El amor de Dios está disponible. Ya lo puso en nosotros. Ya nos dijo: ve a cada pueblo, a cada lugar, a cada vecino y diles paz de Dios con hechos concretos. Pero el mundo sigue esperando, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar una oración. Quizás quieras pasar aquí al frente. Quizás es por primera vez que vienes a este lugar, no lo sé, pero hoy el Señor te está llamando. Quizás quieras renovar tu vida y tu corazón. Te invito a que pase al frente, pase sin ningún problema. Hágalo con libertad de corazón. Hoy es el tiempo de decirle a Dios: aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Quiero ser levantada, quiero ser restaurada, quiero ser perdonada, quiero realmente vivir la existencia del resucitado. ¿Sabe? Cuando yo salí como misionero, mi padre no quería. Me quitaron mis apellidos. Mi papá me quitó mi apellido. Yo estuve 4 años sin apellido, pero estaba en las misiones.
Cuando salí de mi casa salí llorando. Pero después de 4 años pude verlo a mi papá frente a frente, él llorando, y nos abrazamos y nos perdonamos. Yo fui el primer creyente de mi casa. Después mis padres, mis otros hermanos. Pero fui y tomé una decisión. Un día le dije al Señor: quiero consagrarme a ti, quiero servirte, Señor. Y rompí con todo modelo, con todo esquema. Yo tomé la responsabilidad de decirle: aquí estoy, Señor. Y esta mañana le vamos a decir a eso al Señor: aquí estoy, si quieres hacerlo y quieres disfrutar de esa vida realmente plena y llena que el Señor nos ofrece. Oremos a Dios. Señor, bendito Dios, gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu resurrección. Amado Dios, tú conoces mi corazón. Tú conoces mi vida. Conoces, Señor, hasta dónde he caminado con mis propias fuerzas, con mis temores, con mis fracasos. Esta mañana, Señor, quiero pedirte que traigas tu paz a mi corazón, Señor. Afirma mi fe en tu obra redentora, Señor. Tú conoces cuántas veces, Padre, he fallado y estoy aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial. Despiértanos a la misión, Señor, como iglesia. Despierta nuestras vidas, Padre. Haznos una iglesia enviadora, valiente, fiel, Señor. Que esa palabra que dice la gran comisión sea verdaderamente nuestra misión. No 1 año, ni 2 años, sino esa gran comisión sea, Señor, una obediencia permanente para toda la vida, Señor, hasta que tú vengas, Padre, y nos encuentres en plena labor, orando, dando, enviando, sosteniendo, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por tu resurrección, por tu amor. Gracias, amado Dios. Hasta aquí nos has dado una tremenda bendición, Padre Celestial. Hoy somos hijos tuyos para siempre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Aquí está tu iglesia, Padre. Aquí están aquellos que hemos sido perdonados, Señor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hemos escuchado tu palabra, Señor. Así como el Padre me envió, os envío. ¿A quiénes vas a enviar, Señor? Y aquí estamos, Señor. Yo quiero ser enviado. Mi hermana, mi hermano también tenemos que ser enviados, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesucristo oramos por las hermanas, por los hermanos que están de rodillas, Señor. Te consagramos. Tal vez alguien ha venido por primera vez. Tal vez alguien ha venido a reconciliarse con Dios. Tú lo bendigas, Señor. Muchas gracias, papá. Gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Jesús.
En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Amén. Amén. Entre tinieblas de maldad, la luz se nos clavó. Para este mundo transformado, tantos que sufren sin saber que Satanás puede vencer. Cristo nos manda a predicar los campos blancos ya Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, Dile ahí donde estás, mi hermano. envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quisiera que estés parado así. Y un momentito, escúchenme. Por gracia de Dios, hermanos, este año tenemos 2 misioneros. Uno en Tupiza, uno en Chiapare. Y Pastor Snyder en Pando. La iglesia, hermanos, las ofrendas que ustedes dan,
Damos pasaje a un pastor que viaja a Perú. Estamos mandando a un pastor con pasaje a Huacuyo. Estamos mandando a un pastor que vaya a Pelechuco. Usted, hermano, usted, hermana, nos ayudan con sus ofrendas, hermano. De ahí, hermanos, enviamos. Con Pastor Ángel, con Departamento de Misiones, decimos, ¿cómo vamos a ayudar a los 2 misioneros, a los 3? Usted da la mitad, Directorio Nacional la mitad. Y así estamos sosteniendo, hermanos, a los 2, a los 3 misioneros, hermano. Que Dios nos bendiga, hermano. Ahora usted diga, hermano, Señor, yo quiero apoyar a ese pastor que va a Izani, a ese pastor que lleva la palabra a Pelechuco, a Huacuyo. Señor, Pastor Snyder está de coordinador en Pando. Él con su moto sale. Y ayer nos dijo, posiblemente abramos una avanzada, pastor, en Cobija. Él está yendo, hermanos. Entonces, todos los departamentos de Directorio Nacional, hermanos, con Departamento de Misiones nos ponemos de acuerdo para sostener a esos misioneros. Ahora vamos a ofrendar. Usted, hermano, diga, yo no puedo ir, Señor, yo no puedo tal vez como ellos, pero Señor, tú me has dado trabajo, negocio, Señor, quiero poner, Señor, y esa ofrenda vamos a mandarle, hermano. Oremos, hermanos, amén. Vamos a rogar que los ujieres estén dispuestos, que nadie diga, yo no voy a dar, que nadie diga, no tengo plata. Sino, hermano, usted lo poco o lo mucho que ha traído, hermano, usted ofrenda, hermanos. Pastor César. Que tú les bendigas el 100 por 1, que sean prueba que cuando, Señor, damos de todo corazón, tú nos devuelves en el trabajo, en el negocio, con los clientes. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te entrego estas ofrendas, diezmos y primicias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Ahora usted, hermano, pásenlos, va a pasar y ofrenda, hermano. Ahora, mientras usted va ofrendando, queremos aprovechar a lo máximo. Hermanos, damos gracias a Dios de que en Tupiza hemos comprado, hermanos, un terreno. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos, hermanos, para iglesia, hermanos, un terreno. Y no solamente terreno, tenemos comprado ya un edificio donde ya se pueden congregar los hermanos. Pero ¿saben qué pasa? Hermanos, tenemos una deuda. Entonces, hermanos, el pastor que más conoce es Pastor Ángel. ¿Cómo se ha adquirido? ¿Cuánto debemos? Pastor Ángel, quisiera que tú tengas esta oportunidad para poder hablar a los hermanos de esta deuda que
alejadito, pero está en Tupiza, hermanos. Y usted puede decir, alguna vez quiere ir a visitar, solamente al mototaxista le dice, lléveme a la Colorada, y le va a llevar casi al lugar, hermanos. Ahí tenemos ya nuestra casa, usted puede ir y alojarse ahí. Estimados hermanos, ahora tenemos niños, tenemos como 4 personas que el Señor está añadiendo poco a poco, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, usted ayúdenos a cancelar esa deuda, porque ya viene otro desafío. ¿Sabe? Hay un desafío para nosotros. En este año estamos entrando a Tarija, hermanos. Y en Tarija tenemos que volver a comprar otro lote. No sé cómo lo haremos, pero vamos a comprar, hermanos. Yo sueño con comprar otra vez Tarija, tener allá, hermanos, en Tarija. Y después vamos a irnos a Chuquisaca también, hermanos. Entonces no vamos a cerrar las puertas, vamos a seguir predicando el Evangelio. Y si es posible, Dios mediante, de aquí a un tiempo creo que podemos tener por Argentina, hermanos. Y Dios nomás hará su voluntad. Que Dios bendiga. Ahora, saben, a ver, miren, yo no entiendo, hermanos. A veces, hermano, ayer yo lo hice eso, hermano. A los hermanos de castellano les quieren salirse más, vayan. Pero me impresiona un poquito que ya estén afanados. Yo veo ahí, creo que un pastor le veo ahí. Por favor, nos quedaremos un poquito más. Hermananak, Cuyacanac, Hilatanak, Hichau, Janero 12:30 quesa. Mau kitam kiwasanakajimas, palakipta siwanyan, yanapta siwanyan, sumtuk tayasinyan, hermananak. Si humana que te sarjaphat, narok sapristan, ni import kitote. Nayak, uloranya kagutito, ukano sarja, ukam sapristawa. Hanukam afanasiphamt, hermananaka. Pasista sinyan. Maimana nakaktukuyas kiritan 1:30, 2 de la tarde, ukatukuyas kiristan. Entonces, hermanos, y chaham, parla kipta sinyan y maukita, o estawaitan aruna capa. Hermano nakchaham, sarantañani, hermano, kichurutham, humaj hermananakam. Hermano, chui maman utkanya pa nanaka histarap hawa tarija marcaro Argentina oxadoquero o cauxambirucha o tal vez Chuquisaca. Señor, yanaptapjita uka oración ambiusar japjata con ese corazón de oración, hermanos. Hoy vamos, hermanos, con el directorio nacional, con departamento de misiones y todos los departamentos, hermana femenil, jóvenes, UJS nacional, todos nos vamos a unir. Hoy vamos a inaugurar, hermanos, la oración de misiones. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que salirse, hermano, con un corazón misionero. En la mañana, si usted despierta, Señor, ¿dónde vamos a abrir, Señor? ¿En qué zona? ¿Quién nos va a prestar la casa? ¿Dónde vamos a abrir? En Tarija o Chuquisaca, también a Argentina. Hay un hermano que ya nos dice. Ayer, hermanos, me comunicó una hermana que en Chile, hermana Lidia, está ahí, hermano. Y posiblemente Dios mediante tengamos una avanzada en Chile. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos. Entonces hemos venido, hermanos, así, hermanos, con ese corazón. No volverse, hermanos, como costumbre. Hemos marchado, hemos comido, hemos estado ahí, nada más. Usted tiene que regresarse pensando: Señor, tú me has salvado. Tú me has discipulado, ya te chuistao tatito, espistao tatito. Chaja, nayak saranta nyakao, parliri, yakanakar. Ukami manaka, hiwasak amtampiu, sarjanyane. Amén, hermanos. Ahora, ¿sabe? Hemos invitado, hermanos, y casualmente los pastores han sugerido que mi hermano Carlos, hermanos, nos anime, hermano. Ayer,
el pastor misionero Vaquero dijo: yo estoy yendo a Sillosillo, Norte Potosí, voy a ir a una escuela, necesito su colaboración. ¿Alguien puede traer cuadernos? Sí. ¿Alguien puede traer bolígrafos, borrador, tajador? Sí. Ahora usted, hermano, ha traído. Aquí vamos a esperar, hermanos. ¿Dónde está Departamento de Servicio Social? ¿Dónde estás? Departamento Social. Ya. Aquí, hermanos, se va a estar esperando. Busquen, por favor, Departamento de Obra Social. ¿Ya? Entonces, aquí va a estar recogiendo los cuadernos, los bolígrafos. Si usted no ha traído bolígrafo, usted puede decir que ese pastor nos puede llevar. Amén. Ahora este es para esta ofrenda de acción de gracia. Usted, hermano, todo este año ha sido bendecido. Yo he sido bendecido, hermano. El Señor no nos ha hecho faltar. Hermanos, por eso vamos a agradecer al Señor para cumplir. ¿Cuánto debemos, dice Pastor Ángel? ¿Cuánto debemos, dice? 30,000. ¿Crees que hoy día se va a pagar? ¿Cuántos dicen que hoy día se va a pagar? Amén. Yo tengo que ser el aportador, hermano. Pastor Ángel ya no tiene que tener esa pena, hermano. Ya hoy se va a cancelar, porque aquí estamos, los hijos bendecidos por Dios. Amén. Así que, Pastor Carlos, queremos que tú también animes a los hermanos. ¿Qué dice la palabra acerca de esta acción de gracias? Adelante, hermano. Damos gracias al Señor. Pastores, hermanos, hermanas, les saludo en la paz del Señor. Tengan buenas tardes, pastores, hermanos y hermanas. ¿Cuántos decimos amén? Gracias damos al Señor por nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque tiene que ser una oportunidad para nosotros el desprendernos de las bendiciones de Dios. Algo que en mi corazón siempre lo he guardado, siempre lo he grabado, es bendecido para bendecir. Bendecidos para bendecir. Si nosotros vamos a saber dar, Dios nos va siempre a enviar. Derramaré, dice, hermanos, mira, abriendo las ventanas del cielo, voy a derramar, dice. No dice voy a darles nomás, voy a derramar, dice. Para eso, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ser dadores. Algo que he aprendido en la vida también es, aún no teniendo, sé decir yo voy a ofrendarme. Aún no teniendo, escúchenme a ver, hermanos, aún no teniendo, sé decir voy a dar yo. Y no sé tener. En una ocasión, trabajando con movilidad con minibús, era un miércoles, feria en Guatajata, viajaba a Tiquín en ese entonces, lleno de pasajeros, me he volcado. 2 volteretas, mira, con 22 pasajeros, ni un muerto, el chofer sano, solamente una señora, su clavícula se ha roto. Y el tránsito dice, no puedes rápido salir del arresto. ¿Cómo es posible que en 2 volteretas no puede haber ni un herido? Luego aparecerán. Y ninguno aparecía. Si nosotros sabemos dar para la obra del Señor, Dios nos va a guardar de muchas necesidades, de muchos problemas, de muchas dificultades, hermanos, hermanas. Amén. He aprendido eso yo. En el trabajo, yo trabajo con movilidades. A la rampa hago subir autos y el auto se cae encima de mí. Y siempre yo, cuando hay oportunidades,
Algunas iglesias que me invitan en acción de gracias, en construcciones, siempre digo, me voy yo a ofrendar. Porque para mí esta es oportunidad. Con alegría me doy, hermanos. Y por todo eso entiendo yo que Dios me ha debido guardar. Me aplastó el auto y al hospital me llevan. El médico dice, no está hecho nada. Gracias, Señor, yo dije. Estaba echando aceite en una ocasión, aceite, y un Land Cruiser que tiene un mataburro que decimos, con eso me aplasta los 2 pies. Me hace gritar como un niño. Casi 3 meses estaba en la casa. Yo dije, me han roto las dos piernas. Y el médico en emergencia, mi hermano Basilio me lleva, también me ayuda. Y el resultado dice, no está hecho nada, está lastimado nomás. Gracias a Dios, yo dije, hermanos, a ti, hermanos, que tú sabes dar, que tú sabes desprenderte, Dios va a guardarle, Dios, hermanos, siempre va a bendecirle. Porque eso dice, hermanos, el que generosamente sabe sembrar, generosamente va a cosechar. No se canse, no nos cansemos, hermanos. Hoy estamos recogiendo para esto, no. Hermanos, a veces yo digo al Señor, domingo no solamente me llevo yo ofrendita, siempre llevo, puede aparecer un huérfano, puede aparecer una ofrenda extra, que el pastor que dirige puede llamarnos y decir, hay un enfermo, me llevaré para eso. Para un necesitado puede haber, pro construcción puede haber, me llevaré. Siempre he aprendido a llevarme, hermanos, así. Hermanos, no, el enemigo puede hablarnos, el enemigo puede decirnos plata nomás, pero lo que sabemos es que Dios nos dice que tenemos que ser nosotros dadores alegres. Gloria a Dios, hermanos, amén. Y una necesidad a nivel nacional ahora es que en Tupiza 30,000, dice pastor, que tenemos que cancelar. Yo anoche estaba sacando los números. Si 600, aquí somos más, si 600 a 50 bolivianos nos pondríamos, ya estaría cancelado, dije. Tal vez no tienes 50 bolivianos, pero si entre 1.500 a 30 bolivianos nos recogemos, a 30 bolivianos recogemos, ya estaría cancelado 30,000. Y calculo que somos como 2,000. Hermanos, a veces yo digo que estando así esta cantidad, tiene que ser fácil hacer las obras para el Señor. Ya viene el Señor, dice, háganse tesoros en el cielo. ¿Para qué vamos a acumular dinero? Porque, hermanos, ya hemos escuchado, ya, hermanos, el Señor ya viene, guerras, ya tantas cosas ya estamos escuchando, ya estamos cerca. Hay que desprendernos de los ahorritos que tenemos, de la ganancia de por día que tenemos, bajaremos alguito. Y el Señor, hermanos, que dice, si vamos a nosotros saber dar, el Señor siempre va a derramar su bendición. 30,000. Ayer un pastor decía, vamos a orar para mañana, para cancelar la deuda. Y eso en mi mente yo he llevado. Y en la noche, ¿cuánto me voy a llevar, Señor? Porque hay que cancelar. Aquí nosotros en La Paz, algunas iglesias, estamos cómodos con asientos, ya un templo bonito, excelente, hermanos. 12 de octubre, a veces miro, veo, entro, qué lindo, qué hermoso, hermanos, el templo. Hay un templo gigante, grande en Pelechuco, hermanos, su tumbado. Creo que ninguna iglesia tenemos así. Pero si alguien en una ocasión fuera, un templo hermoso. Allá tenemos en Sutiungas, Siquiljara, un lindo templo. Y también en Tupiza tenemos que tener así un hermoso casa de Dios, hermanos. Con todo esto, hermanos, el Señor dice que debemos aprovechar
estas oportunidades. Aún, hermanos, teniendo necesidad tal vez. Yo en la radio he escuchado, con esto termino, hermanos, en la radio he escuchado, una señora dice así: pastor, he traído 1000 bolivianos. He escuchado por la radio que hay que comprar equipos. He escuchado ya que esta ofrendita 1000 bolivianos he traído. A pesar que mi hijo se va a operar mañana. Mañana se va a operar mi hijo. Mira, esta señora necesita plata, pero a pesar de su necesidad, ha traído a la obra de Dios. ¿Y crees que el Señor ha ignorado eso? No, ha tomado en cuenta. Quería escuchar su testimonio siguiente. Seguramente ha testificado que mi hijo ha sido operado y exitosamente. Vamos a ponernos en pie. Ahí están los ujieres. Ahí están los ujieres. Si tienen los alfolís, tal vez sobres que han recibido. Aquí adelante está Pastor Ángel, el encargado, el tesorero de misiones. Por favor, puedan recepcionar, ya están trayendo los hermanos. Usted sueñan, hermanos. Usted sueñan acá, hermano Jama. A pesar de que mi hijo está enfermo, pero para la obra de Dios me he traído. Churasiwaya. Dios te está mirando. Dios, hermano, te está viendo, hermanos, tu corazón. El diablo también te dice: no te necesitas. Dios también, su Espíritu Santo también nos habla: dale, ponte. ¿A cuál quieres hacer caso, hermano? Ahí están los mujeres, por las graderías, por los que están por ahí arriba. Esta es la oportunidad para ti, hermano. Ya estamos acá en vida, si obra hatak irnaqtata, obra hatak churasita, hasta ya machak chama, churama. Acá en vida ya estamos todavía. Hanwalina katspiara aquí mawa. Programa no quiere que esto, hermanos, cuere, hermanos, cuere. Aquí al frente en pantalla, ese cuere está también en programas que tienen ustedes ahorita en sus cuentas en celular, pueden ahí depositar. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Gracias. Mientras están dando, vamos a nosotros ponernos en pie. Saita señal, hermano Naka. Saita señal, no te quedes. Un pastor decía, hermanos, todos queremos ser bendecidos. ¿Quién va a ser bendecido? El que da. Bendición katokani. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por darme vida, por tener trabajo, Señor, negocio, oficio. Nos has dado herramientas de trabajo, Señor. Has bendecido hijos, nos has bendecido hijos. Estos hijos han tenido trabajo, Señor. Y aún, Señor, los que están estudiando, los hijos van a tener buenos trabajos. Porque papá, mamá sabe dar para tu obra, Dios. Bendice al dador alegre. Aquí están tus hijos, Señor, tú nos miras. Así como en aquel tiempo, Señor, has observado las ofrendas. Tú observas, tú miras. Tú, Señor, estás presente, Señor. Así como Pedro, Señor, se había desprendido en prestarte la barca, en darte la barca, Señor, úsala. Úsala, Señora, que está mi barca, es lo que yo puedo ofrecerte. Hoy decimos, Señor, nosotros, aquí está, Señor. La ganancia de la tienda, la ganancia del taller, la ganancia de la movilidad, la ganancia de mi profesión, la ganancia de la venta he traído, Señor. Y cuando Pedro se había desprendido en prestar la barca, muchos peces, multitud de peces en abundancia ha recibido.
en recompensa por desprenderse de su barca. Señor, nos desprendemos hoy de corazón, Padre, para apoyar allá a la iglesia de Tupiza. Dios del cielo, ayuda a mi hermano en su trabajo, en su profesión, en su familia. No falte, Señor, trabajo, no falte, Señor, comida, su salud, Señor, saludable. Guarda de toda enfermedad. Aumenta las fuerzas. Aumenta, Señor, su vida para trabajar en tu obra, Señor. Gracias. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, por traer. Hay algunos todavía siguen trayendo. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esas señoritas, jóvenes, somos parte de esta obra de Dios. Parte. ¿Alguien más por ahí? Seguramente están recogiendo por ahí arriba también. Dios te bendiga, hermano. Hermana, Dios te bendiga. Un día lo que has dado testifica. Así como yo estoy testificando, aún no teniendo sed, decir voy a dar. Por fe voy a tener, voy a dar. Y Dios me ha bendecido. Dios me ha ayudado. Por tu amor. Lo mismo Dios va a hacer contigo. Eso es, hermanos. Gracias, mi Señor. Dios le bendiga, hermano, por las graderías que han depositado. Esa ofrenda de acción de gracias para cancelar la deuda. Gracias, pastor. Gracias, pastor David. Gracias, hermano. Van pasando. Pastor Romay, ¿no? Pastor, un gusto conocerla. Pase, pastor, un gusto conocerla. Pase, quiero invitar, pastor. Algo de su testimonio que hemos escuchado. Que cuando yo había decidido salir a misiones, ¿qué he perdido? Dice. Apellido. Es fuerte. Apellido. Tal vez por darte ofrenda, usted, hermano, en la tarde digas, a la iglesia no me estás dando. A veces cuesta, pero vale la pena. Y Dios ha hecho un varón, un servidor a Dios misionero. No ha sido para fracasar, no ha sido para ser abandonado por el apellido. Dios levanta, Dios bendice. Por el hecho de que has ofrendado, hermano, Dios siempre va a levantarnos. No se preocupe. Vamos a invitar a pastor que puedas consagrar esta ofrenda de acción de gracias para Tupiza, que los hermanos, pastor, han traído, que los pastores todos de corazón, pastor, han traído. Adelante, pastor. Amén. Hermanos queridos, esta mañana Dios ha establecido su victoria en Cristo Jesús.
Un voto de aplauso, hermanos. Dios ha establecido su victoria en Potosí, en este lugar. Esta obra, aquí está, hermano, el corazón del Señor a través de ustedes. Esta es la obediencia. Pero esto no es lo último. Recuerden, hermano, hay un siervo que tiene que ser sostenido. En Pando tiene que ser sostenido. Es ahora la iglesia evangélica boliviana de santidad. Ahora puede decir, somos una fuerza misionera. Amén. Somos una fuerza misionera, hermanos. Y vamos a ir creciendo, poniendo no la bandera, sino el amor de Dios en cada comunidad, levantando siervos para que vayan a esos lugares. Gloria al Señor. Qué precioso. Es una obediencia de ustedes. Es el reflejo de tu amor hacia el Señor. Gloria a Dios. Si alguien más tiene, venga ahora para colocar esta ofrenda. La vamos a consagrar, esta ofrenda. Oremos al Señor. Padre, amado Señor, esta mañana, amado Dios, has levantado corazones. Has levantado corazones, Señor, para que tu obra siga creciendo, Padre Santo, en Bolivia y desde Bolivia a las naciones, Señor. Gracias, Padre, porque esta ofrenda es la confirmación también, Señor, de aquella obra que se está desarrollando, Señor. Gracias, amado Dios, en Potosí, en esa zona, Señor, hay un siervo. Tú lo levantes, Padre. Tú lo cuides, Señor. Gracias, amado Dios. Amado Señor, consagramos esta ofrenda. Padre Santo, que el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, Señor, a través de esta obra, se extienda en aquella obra, Señor, y se extienda, Padre, a corazones, con tu gracia y con tu comunión, Señor, a cada familia, en cada persona, en aquel pueblo, Señor. Gracias, amado Dios, que esta ofrenda, Señor, que es el reflejo de tu amor, sea la semilla, Padre, para crecer más y más tu nombre, Señor, en cada hogar, en cada familia allá, Padre. Bendecimos la vida de Richard, Señor, que está allí. Bendecimos su corazón. Bendecimos, Padre, este deseo que ha ido de levantar la obra allá, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias por los hermanos que están acá, Señor, por el liderazgo de nuestra iglesia. Gracias, Padre, por cada corazón que ha venido y ha puesto aquí, Señor, en fe. Gracias, Padre. Oramos que tú también bendigas mucho más, Señor, sus hogares, sus vidas, sus trabajos, su salud, cada cosa, Señor. Gracias, amado Dios de la gloria. Gracias en el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Está consagrado al Señor. Aún todavía el alfolí va a estar todavía al salir. Posiblemente alguien todavía, hermanos, tiene ese deseo de dar. Entonces va a estar todavía recogiéndose. Hermanita, gracias. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Amén, pastores, hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Muy buenas tardes en el amor del Señor. Amén. Es de extrañarse porque estamos en la puerta, no hemos terminado todavía. Yo sé que los cultos en las iglesias a veces estamos hasta las 1, 2 de la tarde, seguimos congregándonos, pero creo que ahora queremos solo salir nomás. Creo que no está bien, ¿no? Pastores están saliendo. Pero antes, ¿no? Antes de concluir, tenemos un lema en esta Junta Pascua. ¿Cuál es nuestro lema? La gran comisión es nuestra misión. Amén. Este tiempo hemos ido viendo, y si ustedes han visto unos letreros a los costados, las misiones es yendo
dando y orando. Amén. Y algo que decíamos, si tú puedes ir, ve, dice, ¿no? Si tú quieres, te sientes el llamado a hacer misiones, ve a hacer misiones. Si no puedes ir, da para que otro vaya. Y mientras otros van y otros dan, todos debemos orar. Amén. Tenemos misioneros que están predicando la palabra del Señor, han dejado su familia, han dejado todo para ir a predicar el Evangelio a otros lugares. Amén. La gran comisión es nuestra misión. Más que anuncio, queremos agradecer en primer lugar al Distrito Los Andes. Desde el día jueves, viernes, sábado y domingo, ellos han estado en la cocina preparando. Y yo soy coordinador y les decía, no, ahora cómo están tan preocupados o no están preocupados. Pero ellos decían, nosotros vamos a ir a atender a los hijos del Señor, nosotros vamos a alcanzar un plato a los siervos del Señor. Y ellos están con esa alegría, cada noche estamos hablando con ellos y están contentos porque están atendiéndoles a cada uno de ustedes. Amén. Hoy día hay un descuento, hoy día va a poder comer un lechón. No es a 20 bolivianos, no es a 25, es más barato, ni es a 15, es aún más barato, entonces usted va a poder ir a comer, almorzar un rico lechón. Vamos a agradecer también a nuestros pastores que en estos 4 días han estado en los mensajes centrales, nuestro pastor Ángel Condori el día jueves, nuestro pastor Galiel Snyder el día viernes. El día de ayer estaba nuestro pastor Nahuel Vaquero compartiéndonos la palabra del Señor. Y hoy hemos escuchado a nuestro pastor misionero Luis Romay, que también nos ha compartido la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos. También hemos tenido 2 conferencias centrales. Nuestro pastor Romualdo Ataguachi y nuestro pastor Helios Ulo, ellos nos han compartido la palabra del Señor este tiempo. Todos los temas lo tenemos aquí. Si usted todavía no ha comprado el programa, puede comprarlo porque aquí están los temas, aquí están las alabanzas. Y este tiempo, pastores, podemos enseñar también estos temas a las iglesias. Amén. También a agradecer a los ministerios Avanzadas Renacer, que estaba el día jueves. El día viernes estaba la iglesia Viacha Central, también compartiéndonos con las alabanzas. El día de ayer, sábado, la iglesia Nueva Jerusalén, y el día de hoy también damos las gracias al Ministerio de Alabanza Betel de Villa Victoria. Amén. Nuestro hermano también Raúl Larico nos ha estado acompañando con el sonido. Amén. También agradecemos a los Ujieres, Distrito Masuyos, Distrito Viacha, Distrito Zapaqui. También hemos tenido la colaboración de ECAM. ECAM nos ha ido apoyando con lo que es Ujieres, Distrito Tiwanaku, y hoy agradecemos también a Distrito La Paz, quienes están de Ujieres. Amén. La gran comisión es nuestra misión. Amén. Tenemos un anuncio más. Tenemos la conferencia femenil nacional con el lema Mujeres Evangelistas y Misioneras, con el texto Hechos 13:47. ¿En dónde se va a llevar, hermanas? Se van a anotar en la iglesia de Piyapi, Palestina. ¿En qué distrito es? Distrito Tiwanaku, fechas 14 y 15, 16 de agosto. Hermanas, tenemos nuestra conferencia, ya estamos anunciando. También agradecemos a los jóvenes, agradecemos a todo Directorio Nacional, departamentos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre, para su pueblo, victoria, hermanos. Amén. Siempre estamos agradecidos. Nos alegramos de que ustedes estén aquí, de que ustedes hayan alabado, hayan aprendido también la palabra del Señor. Y como su palabra nos dice, no solo seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. En lo personal, tal vez ya para entregar al ministerio, antes de entregar a mi pastor, quisiera pedirles oración por un siervo. Un siervo hoy día ha sido internado, mañana le van a operar. Y hoy sus 2 hijos están aquí, ¿no?
es mi papá Juan Cosme, hoy se ha operado, entonces yo le decía al pastor, vas a orar por mi papá, ¿no? Más rato yo creo que ya vamos a ir a ver, ¿no? Siempre les pido oraciones, yo sé que ustedes han conocido a mi papá, quizás ya no está como pastor, pero estamos sus hijos acá. ¿Cuántos han conocido a Pastor Juan Cosme? ¿Conocido? Su hijo, Pastor Daniel, subdirector, vicerrector de Seminario San Pablo. Los dos hermanos están aquí trabajando. Su papá en el hospital, pero más tarde yo creo que ellos ya van a ir al hospital, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, simplemente, Pastor Romay, aquí está. Estos jóvenes decían, pastor, ¿habrá alguien, algún hermano que ha sido bendecido con un minibús y nos podrá dejar a Villa Victoria? Porque ellos han venido con colchones, no con colchones, ¿no? Ah, sí, colchoncitos de una personales. Han venido y ahora necesitan trasladarse. Algún siervo que ha sido bendecido, Señor, si tú me bendices una movilidad, yo te voy a servir. ¿Alguien ha dicho eso? Y el Señor te bendijo una movilidad. ¿Quisieras llevar a estos siervos a Villa Victoria? ¿Alguien ha sido bendecido con un minibús? A ver, por ahí. ¿Alguien puede decir, yo puedo llevarles? Todos están ocultando su cara, creo, ¿no? A ver, voy a buscar, hermanos, por aquí. ¿Alguien que ha sido bendecido con un minibús, hermano? Por aquí. ¿Alguien puede decir? Porque son exactamente 14 para un minibús. ¿Por ahí? ¿Por ahí, hermano? A ver, por ahí. Por aquí abajo. Arriba no hay. Nadie tiene minibús arriba. Aquí abajo. Aquí abajo tendrá alguien un minibús. Aquí. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está el hermano que ha levantado la mano? Creo que todos están señalando. Aquel. Están señalando varias manos, veo así yo. ¿Quién puede decir yo puedo llevarles? ¿Alguien? A ver, por ahí. Ya, si no, entonces díganme, pastor, hágase cargo usted. Díganme. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, hermanos. Yo me voy a hacer cargo, hermanos. Yo me voy a hacer cargo. Pero ni siquiera aplaudan, hermanos. No. No, ese ya ese aplauso, hermanos, no está bien. Porque como usted, hermano, teniendo, no decir, y a mí hágase cargo y aplauden todavía. No, pues. No está bien. Entonces, más bien, aprendamos, hermano. Jóvenes, no se preocupen. Dios va a proveer una movilidad. Tal vez alguien no quiere salir en público, ahí cerquita se me va a acercar y me va a decir, pastor, yo voy a llevar. Tengo fe, hermanos. Amén. Aquí el joven, dije, hermanos, amén, este hermano. Y saben, ni siquiera es de La Paz. Ni siquiera es de La Paz, hermano. ¿De qué distrito es, hermano? ¿O más suyos? Muy bien, gracias. Ahí nomás, hermano. Gracias, hermano. ¿Sabe lo que está haciendo, hermano? Un día un taxista estaba, hermanos, ahí girando para ser pasajero. Y un pastor le encuentra, hermano, ¿puedes colaborar con Dios? ¿Qué hay que hacer? Hay que llevar una olla de almuerzo para los pobres. ¿Cuánto me vas a pagar? No te voy a pagar, Dios te va a pagar. ¿Crees? ¿Y ahora qué hago? En vano estoy girando. Llevaré entonces. Subió al alto y de regreso, hermanos, Calacoto, hermano. Toda la tarde no tuvo, hermanos, tiempo para ganar, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Ahora,
Queridos hermanos, vamos a cerrar con un versículo, hermano. Así que, pastor, no se preocupe. Los jóvenes también, que no se vayan sin almuerzo. Vamos a darles de comer. Pastor decía, hermanos, si falta, ahorita aumentamos, dice, ¿no? Nosotros vamos a decir, si falta carne, vamos a aumentar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahora, en el capítulo 5 de Hechos, versículo 27, hermano, escucha, anótese nomás. ¿Sabe qué dice? Dice así: cuando los trajeron los representantes en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, escuchen esto, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñares en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de aquel hombre. Hermanos, el sumo sacerdote ha dicho, a ver, Pedro, te hemos encargado que no hablen más en Jerusalén de ese nombre de Jesús. Y ustedes no se han hecho caso. Hemos liberado de la cárcel. Te hemos encargado que no hablen. Pero ustedes siguen llenando Jerusalén de la doctrina de Jesús. ¿Qué les pasa? Y Pedro dice, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Yo me estaba preguntando, vamos a llenar los 9 departamentos de Bolivia de la doctrina de Cristo, hermanos. Ahora, yo pregunto, ¿quién quiere ir en una campaña a Tarija por 3 días? Todos van a ocultarse, no hay tiempo. Pero ahí vamos a buscar voluntarios. ¿Habrá un bombista voluntario? Vamos a conformar una banda de voluntarios, hermano. Porque no toda la banda va a querer ir. Un bombista, un tamborista voluntario, ya hay. 2 trompetas, un bajista, suficiente, hermano. Así que esos voluntarios, ellos no van a pedir plata. Señor, gracias. Gracias, yo voy a ir. Pastores voluntarios, hermano. ¿Quién puede ir a predicar? Hermanos que quieren enseñar, yo voy a ir. Voluntarios, hermano. Vamos a levantar voluntarios, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Esta vez no vamos a fracasar con misiones. Porque, hermanos, el Señor está con nosotros. Tatituki wasampiski, aniu ainest keñaniti, sarantañaniwa. Vamos, hermanos, llenar de Bolivia de la doctrina de Cristo, hermanos. Amén. Así que, hermanos, Dios nos bendiga, hermanos. Con estas palabras, hermanos, usted váyase con un corazón misionero. Yo tengo corazón misionero. Tatitun mandamiento pokerin chuimanecht nayak saso saraway hañan, hermanos. Amén. A nombre del directorio, de los departamentos, de UFS, de UJS. Los jóvenes nomás se han perdido. ¿Dónde están jóvenes nacional? Hay uno. Eso, yo quería que estén sentados aquí. Bien, pero ahí están colaborando, hermanos. Dios les bendiga. A nombre de todos los departamentos, Pastor Vicepresidente, Pastor Ramiro ha ido a Camacho. Nos ha mandado fotografías, están marchando también. Con Pastor Julio y Pastor Eduardo Larico, 3 han viajado en flota, hermano. Nuestro auto, hermanos, que tenemos del directorio, no quiere encender. Por la gasolina seguramente, dice, guardaremos nomás. Pastor Ramiro, el pastor no tiene fuerza. Yo le he dicho, guárdalo nomás. Si vamos a forzar, no va a estar bien, guardaremos. Entonces no está caminando, hermanos, no está. Entonces Pastor Ramiro está en Camacho, la Junta. En Santa Cruz está Pastor Mario Castro. En Cochabamba está Pastor Ángel Quispe y Pastor David Silva. Y la hermana de Nacional está. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la hermana? Nancy. Hermana Nancy, están 3.
Yungas. En su Yungas está Pastor Kieri. He visto su hermanita aquí, ¿no? En el CAM, está estudiando para ser misionera. Pastor Kieri Quispe ha ido con Pastor Reinaldo. Han ido, hermanos, a Sudiungas. Pastor Alfredo también está ahí. A Norte Potosí, donde está llevando la junta, ha ido, hermanos, Pastor Juan Bautista Mamani. Ha ido Pastor Patricio Quispe y Pastor Eliseo Gutiérrez. Del directorio nacional nos hemos quedado aquí: presidente, secretario, tesorera y un vocal para que atienda camas. Así nos hemos distribuido, hermanos, en estas 6 juntas que se ha llevado esta gestión, hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Era interesante cómo en Santa Cruz han marchado, en Cochabamba han marchado, en Potosí han marchado, en Yungas han marchado, en Camacho han marchado, y nosotros también hemos marchado. Que Cristo no está muerto, que Cristo ha resucitado, que Cristo vive. Gloria al Señor. Así que Gilatana Cuyacanaka, Mahacha Arum, Tapaoyapam, Iglesia Nacar, hermanacas, amén. Lleven un gran saludo, hermanos, de parte del directorio nacional. Con estas palabras, hermanos, como presidente de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, doy por clausurado esta Junta Pascua 2026. Amén, gloria a Dios. Ahora, solamente ayer conversamos con los Andes. He dicho: pastor, ¿cuánto van a vender? Lechones, ¿cuánto? He dicho: pastor, quisiéramos atender, pero servir no es pues queriendo cobrar 20, 30, eso no es atender. Yo dije: ¿cuánto pueden cobrar? Lechón. Ya, pastor, tal vez 10 bolivianos no nos vamos a cobrar, dijo, hermanos. Servir, hermanos. Así que sírvanse, hermanos, amén. Compren hoy día los que no tienen ficha, porque en la calle debe estar más, hermanos, amén. Puestos de pie, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Qué lindo, hermano. Gracias, hermanos de la puerta. Gracias por la paciencia. Gracias, hermanos. Así queremos terminar la junta, hermanos. Mandamos saludos al pastor Romay, amén. Que mandemos saludos, hermanos. Que Dios los bendiga. Amén. Oremos. Bendito y amado Dios, en el nombre de Jesucristo, en esta tarde venimos, Señor, a ti, inclinándonos, Señor. Padre, cuán grande eres, Señor, en reunirnos, Señor. Oh Dios Santo, gracias porque tú has hecho, Señor, que se mueva tu Espíritu Santo en medio de tu iglesia. Bendice al Colegio Libertad. Bendice, Señor, a Seminario San Pablo. Bendice, Señor, al distrito Los Andes con esa tarqueada, con las bandas, con, Señor, carros alegóricos. Oh Santo Dios, tú has hecho, Señor, este movimiento para que la gente vea quiénes son estos que alborotan, quiénes son estos que gritan. Ah, son cristianos. Oh Dios Santo, qué bueno, Padre. De esta manera nos hemos unido. Ahora quizás, Señor, jueves, viernes, sábado y domingo, Señor, nos hemos concentrado a aprender tu palabra. Nos vamos con un corazón misionero, Señor. En sus iglesias van a hablar de misiones. En la familia va a hablar de misiones. Muchas gracias. Ahora, Señor, yo te ruego que proveas movilidad para su pueblo, para su departamento. Señor, han venido de Oruro. Señor, bendice, Señor, su regreso, Señor. Gracias. También de Pando, pastor Snyder ha llegado con 2 hermanos más. Tú los bendigas de retorno, Señor. Muchas gracias. Así oramos, terminando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.
Bendiciones, hermanas, hermanos. La paz de Dios. Saludos, hermanos. Gracias, hermanos. Gracias por todo. Si en algo nos hemos equivocado, disculpas, hermano. Disculpas, hermano. Precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. alabaré, 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 alabaré a mi Señor. cuando el número de los redimidos y de los que alababan al Señor, unos oraban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande,
hacedor de maravillas. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en honores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Jehová entre los dioses, ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en honores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. 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 Y a su nombre. Iglesia Betel, ¿quién vive? Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Sublime gracia para el Señor. Amén. Que Dios bendiga a mi hermano. Su amor es fuerte, poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo
Y ahora. Ya